gracias al Señor por poder estar nuevamente compartiendo este hermoso tiempo de adoración y de edificación en la palabra del Señor. Hemos comenzado con las reuniones presenciales, gracias a Dios. Muchísimas personas se están acercando tanto a las reuniones de la mañana como a las reuniones de la tarde. Casi la capacidad la tenemos completa, hasta el cupo permitido en este tiempo para poder realizar este tipo de reuniones. Pero bueno, muchos no pueden congregarse por diferentes motivos, algunos por temas de salud, de prevención. Y bueno, es bueno poder tener este tiempo a través de la virtualidad para poder encontrarnos. Si bien podés conectarte con nosotros a través de las redes sociales, a través de un WhatsApp, y allí vas a tener una atención personalizada. Hay hermanos y hermanas de la iglesia que están dispuestos a escucharte, a compartir y a tener un tiempo de compañerismo mucho más personal y más cercano. Y queremos animarte a que puedas estar haciéndolo. Ahí va a salir el número de WhatsApp o las redes sociales a través de las cuales también podés contactarte con nosotros. Y también te queremos decir que estamos comenzando las reuniones habituales de estudio bíblico, de compañerismo. Estamos con grupos de vida, que son grupos de oración, de compañerismo, de enseñanza de la palabra que tenemos durante la semana también a través de la aplicación Zoom. También estamos teniendo la escuela de vida, que son cursos de discipulado, de capacitación, de aprendizaje y de crecimiento en la palabra del Señor, y también nuestro seminario de capacitación ministerial, donde podés prepararte para servir, prepararte para crecer, prepararte para ser protagonista en la obra que seguramente Dios quiere hacer con tu vida. Estamos comenzando esta serie de mensajes acerca de cómo vivir una vida de fe. En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de cómo aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y saber los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y decíamos que Dios nos habla a través de la palabra. Uno de los motivos por el cual Dios nos está hablando permanentemente es a través de la palabra. Cuando leemos la palabra sabemos que allí está el mensaje de Dios para nuestras vidas. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces todo te saldrá bien. La Biblia es el marco teórico a través del cual Dios nos habla para poder encauzar nuestras vidas en su propósito. Y cuando vamos sintiendo alguna necesidad de llevar adelante algún proyecto, conociendo la palabra, podemos discernir si eso está de acuerdo a su propósito o no lo está. En segundo lugar, decíamos que Dios nos habla a través de la oración. Cuando oramos, también Dios va poniendo en nuestro corazón su sentir y el Señor va guiando nuestras vidas en su voluntad. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 32, versículo 8, yo te guiaré, te daré consejo, te enseñaré el camino que debes andar. Y veíamos cómo Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. En tercer lugar, decíamos que Dios habla a través de las circunstancias. Cuando de alguna manera estamos en comunión con Dios, lo vemos a Dios trabajar a nuestro alrededor y podemos unirnos a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y en cuarto lugar, decíamos también que Dios habla a través de los deseos que Él va poniendo en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:19 que Él produce en nosotros las buenas intenciones y quien nos ayuda a llevarlas adelante. Hoy vamos a seguir profundizando acerca de cómo vivir una vida de fe, viendo justamente el testimonio y la vida y la manera en que Dios obró en la vida de Nehemías. Durante varios mensajes vamos a estar hablando acerca de Nehemías y de la experiencia que tuvo con Dios y de cómo Dios lo usó de una manera extraordinaria para llevar adelante sus propósitos. Vamos a estar leyendo entonces Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quileu, del año 20,
Mientras yo me encontraba en Susa, dice Nehemías, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad quedaron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios de los cielos, tú que eres fuerte, grande y temible, que cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y lo poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando hubiéramos sido dispersos hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honra tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que yo le solicite. Y en esos días yo era copero del rey. En este pasaje tan hermoso vamos a ver en primera persona y de manera práctica la manera en que Dios obra en nuestras vidas para que nosotros nos podamos unir a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo primero que podríamos decir que las circunstancias son un factor determinante para que Dios nos llame a involucrarnos con Él en sus propósitos. Las circunstancias son un factor determinante. Justamente lo vemos en este capítulo cómo Nehemías es convocado por Dios a través de un suceso que sucede justamente cuando su hermano y muchos compañeros que vinieron allí de Jerusalén impactaron la vida y el corazón de Nehemías. Para poder entender el texto que estamos compartiendo tenemos que hacer un poco de historia. En el año 586 a.C., el ejército de Babilonia con el rey Nabucodonosor a la cabeza invade Jerusalén. Las murallas son derribadas, las casas son asoladas, el templo es incendiado y roban todo lo que tenía que ver con objetos de valor sagrados y se lo llevan a Babilonia, y muchas personas que quedaron con vidas fueron llevados cautivos justamente a Babilonia. Dios le había advertido, como lo dice allí Nehemías a Moisés, de que si ellos se mantenían fieles al Señor, Dios le iba a poner por encima de todas las naciones de la tierra. Pero si ellos se desviaban del camino que Dios le había trazado y comenzaran a adorar dioses ajenos, justamente estas calamidades de las cuales estamos compartiendo caería irremediablemente sobre el pueblo. Dios le había advertido a Moisés, Dios le había advertido al pueblo también a través de muchos profetas. Dios le había advertido a Salomón cuando él consagra ese templo tan precioso, lo consagra delante de Dios y la gloria de Dios cae allí sobre ese lugar. Nos dice allí el pasaje lo siguiente: si tú te comportas en mi presencia
como lo hizo David tu padre, poniendo en práctica todo lo que yo te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré tu reinado según lo pactado con David, tu padre. Cuando le dije, nunca faltaría un descendiente suyo que gobernara a Israel. Pero si ustedes se apartan de mí y no cumplen las leyes y los mandamientos que yo les he dado, sino que siguen y adoran otros dioses, los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado, los arrojaré de mi presencia y el templo que he consagrado, y haré que sean motivo de burla constante entre las naciones. Sabemos que Salomón fue un hombre de paz y tuvo un reinado de paz. Sin embargo, aparte de toda la gloria y de toda la buena administración que hizo durante su reinado, en su última parte de su reinado comenzó a desviarse tras las mujeres paganas, comenzó a adorar ídolos paganos, llevó al pueblo de Israel a prostituirse espiritualmente detrás de los dioses ajenos. Dios había prometido que en su reinado iba a haber paz. Sin embargo, en el reinado de su hijo Robán ya el reino comienza a dividirse, con 12 naciones que están allí al norte, que se llaman Israel, y otras 2 que se llaman Judá. Ambas se desviaron de los propósitos de Dios. Y como hemos dicho, en esta oportunidad, en el año 586, Jerusalén fue tomada por el ejército de Babilonia y muchos fueron llevados cautivos. Sin embargo, en esta oportunidad, como lo estamos viendo, ya Nehemías estaba viviendo en Babilonia. 50 años luego de este cautiverio, el rey Ciro de Persia le da la oportunidad a muchos judíos de volver a Jerusalén y muchas de las casas son construidas. En el año 70 del cautiverio, tal como Dios le había prometido al profeta Jeremías, le había dicho que iba a suceder, muchos de los judíos pueden volver hacia Jerusalén y el templo es reconstruido. Sin embargo, en esta oportunidad que estamos leyendo, ya habían transcurrido alrededor de 140 años y todavía las murallas de Jerusalén seguían derribadas. Seguramente Nehemías había nacido allí en Babilonia, era hijo de personas que habían estado en el cautiverio, quizás no conocía personalmente Jerusalén. Sin embargo, la llegada de su hermano Hananí y de algunos otros compañeros y paisanos de allí, de Jerusalén, hace que el corazón de Nehemías quede impactado por esta situación y comienza de alguna manera Dios a impactar su vida y pone el deseo ferviente de ser un instrumento del Señor para poder liderar la construcción de Jerusalén. Nehemías estaba allí como copero del rey, estaba tranquilamente cumpliendo una función realmente de cierto privilegio y la estaba pasando muy bien, podríamos decir. Sin embargo, esta noticia impacta su corazón y Dios comienza a mover su voluntad para unirse al Señor en lo que Dios deseaba hacer. Las circunstancias son acontecimientos que Dios pone a nuestro alrededor para mover nuestro deseo y nuestra voluntad a la acción y para unirnos a lo que Dios quiere hacer. Enrique Blackaby, en su célebre libro Mi experiencia con Dios, dice que la primera realidad de una experiencia con Dios es que reconocer que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y de alguna manera Nehemías veía que Dios deseaba hacer algo a través de su vida y que esta circunstancia que le estaban compartiendo era algo en el cual Dios quería que él se involucrara.
Cuando vemos los grandes hombres de Dios que se han sumado a lo que Dios realmente deseaba hacer con sus vidas, vemos que las circunstancias han sido determinantes para que Dios tocara realmente su corazón. Hablábamos en el mensaje anterior acerca de Guillermo Carey, este joven que era zapatero, sin embargo al leer la palabra y al ver las circunstancias de una iglesia dormida y de naciones que estaban muriendo sin Cristo y sin esperanza, él tuvo el deseo de su corazón de comenzar un movimiento misionero para llevar a Cristo a las naciones que lo necesitaba y en el caso de él a la India, y se comenzó a preparar para este trabajo. También podríamos ver la vida de William Booth, el creador del Ejército de Salvación, que allí en el siglo XVIII fue llamado por el Señor junto con su esposa Catherine para comenzar un movimiento revolucionario de llevar el Evangelio a las personas más marginadas de la sociedad, a las prostitutas, a los borrachos, a los niños que estaban sin esperanza. Comenzó un movimiento tremendo que impactó positivamente sobre la sociedad. También lo vemos en Jorge Müller, aquel que comenzó los programas de orfanatos justamente para poder asistir a tantos niños que estaban sin familia en la sociedad donde él vivía. Nos dice su biógrafo que él caminaba por las calles de Bristol, era un pastor rural, un pastor que no tenía demasiado compromiso con lo que pasaba en las ciudades. Sin embargo, al pasar por un hospicio, él cuenta que escuchó el clamor de un niño que, sujeto a una reja, le decía: Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Y dice Jorge Müller que allí sintió el llamado de Dios para comenzar los orfanatos que luego comenzó a edificar y a gestionar. Alimentaba a más de 2000 niños, le daba educación, le daba comida y lo ayudaba a tener un futuro diferente y superador por medio de este llamado que Dios le hizo a través del clamor de aquel niño. El movimiento del APE también contea que comenzó justamente con una mujer que era maestra jardinera y que comenzó a ver la necesidad de tantos niños que no conocían a Cristo. Y allí comenzó la Liga Argentina Pro Evangelización a la Niñez, donde comenzaron los clubes bíblicos en las calles, donde estaba la gente para que muchos niños conocieran a Cristo. Cada experiencia, cada circunstancia puede mover nuestra voluntad a unirnos con Dios en lo que Él desea hacer con nosotros. Y muchos de los hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, fueron llamados por determinadas necesidades, por determinadas circunstancias, donde el Espíritu Santo les movió a unirse con Él en su obra. Hay un pasaje muy lindo en el Antiguo Testamento, en Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que dice: en la tribu de Isaacar había gente experta en conocer los tiempos para discernir lo que Israel debería hacer. Lo repetimos: en la tribu de Isaacar había gente experta en conocer los tiempos para discernir lo que Israel debía hacer. Y en este tiempo también necesitamos gente experta, experta en la palabra, pero también experta en los tiempos que estamos viviendo y de alguna manera discernir frente a las necesidades que todos vemos lo que la iglesia debe hacer y lo que cada uno de nosotros debemos hacer para unirnos a Dios en lo que Él quiere hacer. La primera realidad de una experiencia con Dios es que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor y que Dios nos invita, a la segunda, a unirnos a su obra. En segundo lugar, un factor determinante en una vida de fe, como lo vemos aquí en la vida de Nehemías, es justamente unirnos a Dios en una vida de profunda oración
para poder comenzar a experimentar los milagros que Él quiere hacer en nosotros, para poder experimentar los milagros de Dios y la mano de Dios en medio de las circunstancias que vivimos. Debemos justamente vivir una vida de oración y apartar tiempo para estar en oración con Él. En el versículo 4 nos dice lo siguiente: cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. Un hombre, una mujer de fe, luego de percibir algo en lo que Dios quiere que se involucre, lo segundo que deberíamos hacer es justamente unirnos a Dios y comenzar a orar, como lo hizo Nehemías. Nehemías se puso triste y comenzó a ayunar y a orar, y allí estuvo durante muchísimo tiempo buscando la ayuda y el poder de Dios para que los milagros comenzaran a suceder. Nos dice el pasaje que cuando Nehemías escucha de parte de su hermano y sus compañeros la situación en la cual estaba Jerusalén, era el mes de Quisleu, es decir, el mes de noviembre de nuestro calendario. Cuando comienza a ponerse en acción allí en el capítulo 2, versículo 1, dice que es en el mes de Nisán cuando Dios le abre la puerta para comenzar a trabajar con él en lo que iba a hacer con su vida. En el mes de Nisán es el mes de marzo, abril, así que transcurrieron 4 meses en el cual Nehemías estuvo con Dios orando, buscando su ayuda y su dirección. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración, como lo era Nehemías. Debemos, en primer lugar, cuando oramos, reconocer el poder y la grandeza de Dios, como Él lo hizo, es decir, centrar nuestras vidas en Dios, en alabanza y en adoración. Dice que oró de esta manera Nehemías: Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte y grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan sus mandamientos. Lo primero que hace Nehemías, a pesar de que estaba triste y estaba necesitado, es declarar la grandeza y el poder de Dios. Eso debemos hacer cuando oramos, centrarnos en el poder de Dios. Hay un dicho que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Hermoso refrán, ¿no es cierto? Y allí está Nehemías centrándose en Dios, como lo enseñó Jesús. Cuando nosotros oramos debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Centrarnos en el poder y en la grandeza del Señor. En segundo lugar, Nehemías confiesa sus pecados y los pecados del pueblo. Es decir, hay una oración de confesión. Dice: yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Lo segundo que hace Nehemías con humildad, como lo dice aquí, habla de este humilde siervo tuyo, es reconocer sus pecados, reconocer aquellas cosas en las cuales él y su pueblo se habían equivocado. Fíjate que Nehemías no tenía nada que ver con todo lo que había pasado y que fue la causa justamente de este cautiverio. Sin embargo, él reconoce que es parte de un pueblo y es parte de una naturaleza, de una humanidad corrompida, y que muchos de los males que estaban atravesando tenía que ver justamente con sus responsabilidades. Y esto tenemos que hacer cuando oramos y cuando nos queremos involucrar con Dios en un proyecto, reconocer humildemente nuestros pecados, nuestros errores. Si nos hemos equivocado, reconocerlo delante del Señor, pedir perdón y cambiar, porque esto es algo que a Dios le agrada. En tercer lugar, Nehemías recuerda
las promesas del Señor. Nehemías recuerda las promesas del Señor y eso también nosotros debemos hacerlo cuando oramos. Cuando oramos y pedimos por algo, tenemos que ir a la palabra. Por eso es importante conocer la palabra para justamente declarar lo que Dios dice. Es decir, confesar también significa decir con Dios lo que Dios dice. Dice el versículo 8, recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero si nos arrepentíamos y te buscábamos, como Nehemías lo estaba haciendo, y cumplíamos tu mandamiento y lo pondríamos por obra, tú nos harías volver y los llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubiera dispersado hasta los confines de los cielos. Allí está Nehemías declarando las promesas del Señor y creyendo que Dios iba a tener misericordia de él y de todos sus contemporáneos, de todos tus compañeros. Versículo 10, Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. Allí está la identidad de quiénes son. No son simplemente esclavos, cautivos en Babilonia. Son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y tenemos nosotros una identidad en Cristo, el cual nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Por último, Nehemías pide la gracia y el favor de Dios para llevar adelante la obra que Dios le estaba poniendo en su corazón. Versículo 11, yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a la de todos tus siervos que honra tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Allí está Nehemías orando por un milagro. Ya tenía algo en el corazón, ya tenía algo en mente, ya tenía un propósito por el cual orar y una voluntad que sentía divina en su vida para llevar adelante una tarea. Y allí clama y pide, como nos enseñó Jesús, a pedir por nuestras necesidades y por aquellas cosas que queremos que Dios haga, y está allí preparándose para un milagro. Realmente necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Necesitamos orar y clamar a Dios y tener un tiempo personal con Él cada día y de alguna manera sumergirnos en aquellos propósitos o en aquellas vocaciones o en aquellos deseos que Él va poniendo justamente en nuestras vidas. Dios realmente desea que vivamos una vida de oración. La oración nos permite reconocer la grandeza y la fidelidad del Señor, como lo hemos dicho. La oración nos permite justamente ponernos a cuenta con Él. La oración nos permite proclamar sus promesas y descansar en ellas. La oración nos permite justamente pedir la gracia de su ayuda y esperar en Él los milagros. Dios le dijo a Moisés lo siguiente: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y cuando oramos, sentimos la gracia y la presencia de Dios sobre nuestras vidas y emprendemos las cosas y emprendemos la tarea cada día sabiendo que Dios está con nosotros. También dice el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Pedro dice: dejando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces las circunstancias son un factor determinante en una vida de fe y Dios nos habla a través de las circunstancias. La oración justamente abre la puerta a los milagros de Dios y nos enfoca en lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. En tercer lugar, debemos ser fieles en nuestra cotidianidad. Allí nos dice el versículo 11, en la última parte: yo era en ese entonces copero del rey.
Nehemías tenía una responsabilidad allí justamente en el reinado de Babilonia, del imperio persa, medo-persa. Sin embargo, en esta cotidianidad Nehemías era fiel. Estaba trabajando en su puesto de trabajo, estaba siendo fiel en lo que Dios realmente quería que hiciese y siendo fiel en su responsabilidad de trabajo. No cualquiera era un copero del rey, era un puesto de mucha responsabilidad. El rey escogía a esa persona con suma responsabilidad, teniendo en cuenta la fidelidad y el carácter de la persona, porque era la persona, podríamos decir, una de las personas de mayor confianza en el reinado. Era aquel que tenía que probar el vino para que el rey no fuera envenenado, pero también era una especie de guardaespaldas de una persona que estaba al lado del rey de absoluta confianza. Nehemías estaba siendo fiel en su tarea cotidiana cuando Dios le llama a emprender algo realmente muy importante. Esto que estamos compartiendo también es algo que sucede a lo largo de toda la Biblia y podríamos decir que aquellas personas que fueron preparadas por Dios para tareas realmente significativas, que fueron llamados por Dios para ser usados por Él, fueron fieles en las tareas cotidianas que cada uno de ellos tenía que realizar. José fue preparado por Dios para llegar a ser gobernador de Egipto a través de muchas dificultades difíciles que tuvo que atravesar. Sin embargo, Dios estaba con él en cada circunstancia y José fue fiel al Señor en cada uno de los problemas que tuvo que atravesar y Dios lo preparó para algo realmente importante. Lo mismo sucedió con Moisés, cuando él tuvo que estar durante 40 años allí en Egipto y dice que fue formado en la sabiduría y en el conocimiento egipcio para llegar a ser faraón. Y durante todo ese tiempo Moisés fue fiel justamente en el lugar donde Dios le había puesto y fue preparado por Dios para una gran tarea. Otros 40 años estuvo pastoreando las ovejas de su suegro y Dios lo llamó cuando estaba en ese trabajo por medio de esa zarza ardiente que no se consumía. También David fue fiel en cuidar las ovejas de su padre, Eliseo en arar con 12 yuntas de bueyes, los discípulos estar pescando cuando el Señor le llama, Pablo persiguiendo a la iglesia, haciendo su trabajo cuando el Señor le llamó. Con esto estamos diciendo que si queremos que Dios nos hable y si queremos que Dios nos promueva para cosas más significativas y unirnos a Él en lo que Él quiere hacer con nosotros, debemos ser fieles en nuestras tareas cotidianas. Ser fieles en nuestra familia, ser fieles en nuestro trabajo, ser fieles en nuestros estudios, ser fieles a Dios en aquellas responsabilidades que Él nos da cada día. Cada una de las cosas que hacemos la tenemos que hacer, como dice Pablo, como si fuera para el Señor. Te comparto algo que lo he compartido ya en otras predicaciones. Dios nos llama a vagos o a vagas. Dios nos llama a personas perezosas que no sean responsables en sus tareas cotidianas y es más, a muchos de los que los ha llamado justamente en el momento en que estaban trabajando o haciendo las cosas cotidianas que debían hacer. Yo quiero animarte a que seas fiel y responsable. Si Dios te está llamando a trabajar en un determinado lugar, que puedas hacer ese trabajo con absoluta responsabilidad como lo hicieras para el Señor. Imagínate ahí Nehemías siendo copero de un rey pagano que había llevado cautivo su reinado y sus antecesores a sus paisanos, quizás habían matado a familiares y ahora tenía que estar sirviendo a este reino. Sin embargo, Nehemías podía discernir que Dios lo había puesto en ese lugar y que tenía que ser fiel en su trabajo. Lo mismo podríamos decir el apóstol Pablo cuando dice que hacía para poder subsistir, costuraba tiendas de campaña para el imperio romano,
que era el imperio que tenía bajo su yugo a gran parte de la sociedad en la cual Pablo vivía y también justamente el pueblo judío. Sin embargo, Pablo veía una oportunidad ahí para ser fiel en lo que Dios quería hacer y para poder de alguna manera sustentar y solventar y financiar el sueño que Dios le había dado. Yo quiero animarte a que seas fiel en tus responsabilidades cotidianas. A veces van a ser difíciles, a veces van a ser incómodas, a veces uno va a sentir que está perdiendo el tiempo en tal o en cual lugar. Sin embargo, Dios está trabajando con nuestras vidas para poder hacernos crecer y llevar adelante el propósito que Él tiene para nosotros. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. En la parábola de los talentos dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es en esta fidelidad en el cual Dios nos puede seguir delegando responsabilidades porque hemos sido también fiel en lo poco. En cuarto lugar y por último, debemos salir de la zona de confort y animarnos a crecer. Debemos salir de nuestra zona de confort y animarnos a crecer. Nos dice el pasaje que en ese tiempo Nehemías era copero del rey en la ciudad de Susa. Muchos han visto Dubái, ¿no es cierto? Es una especie de paraíso que hay en medio del desierto. Bueno, podríamos decir que la ciudad de Susa, con algunos ríos, era una de las ciudades más hermosas del tiempo en que le tocó vivir a Nehemías. Así que Nehemías estaba allí como copero del rey, tenía un trabajo seguro, tenía una posición realmente de privilegio, disfrutaba de todos los placeres de la vida y no tenía ningún tipo de problemas. Sin embargo, cuando Dios le llama a unirse a él, a su obra, Nehemías justamente se comienza a involucrar y anhela ir hacia adelante en lo que Dios tenía para su vida. Él no se contentó solamente con estar en un lugar cómodo, no se contentó con tener una buena posición, con comer buenas comidas y tomar buenos vinos y de alguna manera disfrutar de la vida con un sueldo seguro, podríamos decir, allí donde él estaba, sino que cuando Dios le llama estuvo dispuesto justamente a salir de su zona de confort para unirse a lo que Dios quería hacer con su vida. Debemos animarnos a crecer, a salir de nuestra zona de confort para poder desarrollarnos e involucrarnos en lo que Dios desea hacer con nuestras vidas, tanto en lo económico como en lo físico, como en lo espiritual, como en lo emocional. En cada una de las áreas de nuestra vida Dios desea que podamos crecer y desarrollarnos. Para eso debemos salir de la zona de confort y debemos mirar hacia adelante en el propósito que Él tiene para con cada una de nuestras vidas. Es interesante notar en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo fue una persona realmente exitosa. Dios lo llamó a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio a las naciones de la tierra, a predicarle a los reyes, a los gobernantes. Y podemos decir que fundó muchísimas congregaciones en diferentes partes del Imperio Romano y llevó el Evangelio realmente a muchísimas personas. Ya quizás en el ocaso de su vida, estando encarcelado en Roma y esperando el martirio, él escribe en la carta a los filipenses algo realmente maravilloso. Allí en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 15 dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. ¡Qué tremendo! Un hombre tan exitoso, con tantos pergaminos, con tantos trofeos,
con tantas vidas llevadas a Cristo, estando casi en el ocaso de su ministerio, él dice, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, quiero extenderme hacia lo que está delante, hacia los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y dice, todo lo que hemos alcanzado, determinados éxitos, debemos pensar de esta manera. La manera en que Dios piensa, en que nosotros debemos seguir creciendo y desarrollándonos y saliendo de este conformismo que habitualmente nos paraliza para desarrollarnos en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y uno piensa cómo el apóstol Pablo tenía esta actitud de seguir creciendo y desarrollándose permanentemente. Escribiendo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte, dice Pablo, no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo, lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Pablo dice, yo me esfuerzo, yo doblego mi voluntad, yo doblego mi cuerpo, con tal de seguir avanzando y creciendo, llegando al premio y a la meta que Dios ha puesto en mi vida. Yo quiero animarte en este tiempo, como dice el apóstol Pablo, a que tengamos esta misma actitud. El Señor dice en su palabra, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Aún en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID, en este tiempo de caos, de limitaciones, Dios tiene planes para nuestro bien, como lo tenía para el pueblo de Israel estando esclavizado en Babilonia, y Dios tenía planes para su bien. También en este tiempo Dios tiene planes para nuestro bien, pero debemos salir de nuestra zona de confort y debemos integrarnos y unirnos a lo que Dios quiere hacer, dando pasos de fe. Las circunstancias son factores determinantes a través de los cuales Dios nos habla. Una vida de oración abre la mano de Dios para que comencemos a ver sus milagros. Cuando nosotros nos unimos a Dios en lo que Él quiere hacer, realmente el Señor nos permite desarrollarnos y nos permite crecer involucrándonos en sus propósitos. Debemos ser fieles en nuestra cotidianidad y debemos animarnos a crecer. Yo quiero en este tiempo que tú tengas un cuaderno o un diario de oración. Lo que estamos leyendo aquí en este libro de Nehemías no son otra cosa que el libro espiritual de Nehemías, donde él iba registrando todas sus experiencias espirituales y de cómo Dios le iba hablando. Y yo quiero animarte a que cada uno de nosotros podamos tener un diario espiritual y en el cual podamos anotar también los sueños que Dios va poniendo en nuestro corazón para que nos podamos unir a Él en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos a estar orando al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido compartir. Gracias porque tú tienes planes para nuestro bien y no para nuestro mal. Gracias porque tú nos hablas a través de las circunstancias. Gracias porque la oración abre justamente las manos tuyas para que podamos ver tus milagros. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que al ser fiel en nuestra cotidianidad, también tú estás viendo nuestra obediencia y nuestro corazón y fidelidad. Y Señor, gracias porque tú nos invitas a crecer y queremos unirnos a ti en lo que vos querés hacer con nuestras vidas. Ayúdanos a vivir una semana en el cual esta palabra que hemos hoy escuchado la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Anhelamos que puedas contactarte con nosotros, queremos conocerte,
Queremos que puedas desarrollarte y crecer en tu vida espiritual y que puedas ser protagonista en los propósitos que Él tiene para tu vida. Durante toda la semana nos estamos reuniendo en diferentes grupos y esperamos que puedas integrarte y que puedas unirte a la comunión de la iglesia y si no a la comunión de cualquier otra iglesia que esté cerca de tu casa. Dios te bendiga, el Señor te ama.